Gracias, hermanos. Ahora les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 11. Si usted quiere que su hijo aprenda buen español, póngalo a repetir Deuteronomio a su hijo, aquel que le cuesta hablar español. Eso va a ser una buena tarea. Deuteronomio o Nabucodonosor. Bueno, en inglés yo sé que también tienen problemas para decir esos nombres. Bueno, 28:11 dice de la siguiente manera: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad, Señor, de meditar en ella, por la bendición que contiene la misma, por el privilegio que tenemos, Señor. Mientras el mundo está expuesto a lo que los hombres dicen, a lo que los políticos dicen, nosotros estamos expuestos a tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es vida, promesas que se cumplen, que son realidad para tus hijos, para los que creemos y para los que somos obedientes. Gracias por darnos este privilegio. Aquí estamos. Bendícenos. Háblanos, ministranos a través de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El título es Destinados a prosperar. Repita conmigo: destinados a prosperar. La palabra prosperar es una palabra que se puede usar de muchas maneras, pero que en el términos cristianos, cuando nos referimos a prosperar, se refiere a la bendición espiritual y material que podemos recibir de parte de Dios. Una bendición que marca una diferencia entre nuestro estado anterior y nuestro estado actual. Y yo quiero hacer énfasis en esta mañana en lo que es la prosperidad material, porque hacemos énfasis normalmente en las bendiciones y la prosperidad espiritual, y es bueno porque eso es lo más importante y lo que perdurará en la eternidad. Pero a veces se nos olvida que Dios quiere que mejoremos en la vida, que mejoremos adentro conforme nuestra obediencia, y Él nos va a bendecir hacia afuera. Él nos va a prosperar económica y materialmente, lo que sea necesario, porque la prosperidad que Dios tiene para sus hijos es una prosperidad integral, completa, que incluye lo material y lo espiritual. Esta promesa que acabamos de leer, que por supuesto es mucho más completa, solo leímos una parte, contiene esta promesa de carácter especialmente material. Aquí está hablando de cómo les iba a ir en la vida, en las relaciones, en los negocios, en el trato con otros pueblos, y hay una promesa tremendamente
poderosa que si el cristiano la cree y la pone en práctica, su vida va a ser una vida diferente, porque estamos marcados para cambiar, para ser diferentes. Desde que aceptamos a Cristo, estamos llamados a ser bendecidos de una manera integral. Por lo tanto, esto se hizo realidad en el pueblo de Israel, de ser un pueblo esclavo, de no tener nada, llegaron a ser una nación poderosa, una nación enriquecida, una nación que es todavía el día de hoy una nación poderosa y ejemplar para muchas naciones. La prosperidad y la bendición prometida al pueblo de Israel, sabemos nosotros que incluye lo material y lo espiritual, como dice Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí habla de que la bendición de Dios hará la diferencia, que nosotros estamos llamados, el pueblo de Israel y nosotros ahora como pueblo de Dios, estamos llamados a ser diferentes. Mientras los que no conocen a Dios viven bajo la sombra, bajo la oscuridad, el pueblo de Dios está llamado a renacer viendo la gloria de Dios. Por supuesto que aquí está implícito la eternidad en los cielos, porque la gloria de Dios, hermanos, se ha de manifestar completamente cuando estemos en su presencia. Pero Dios prometió bendecir al pueblo de Israel, prometió bendecir la obra de sus manos, y eso se refiere a su trabajo físico, a su trabajo material. Dios prometió estar con ellos, protegerlos y bendecirlos, y los judíos lo han visto. El pueblo de Israel lo ha visto y lo ha vivido hasta el día de hoy. El pueblo de Israel históricamente ha pasado condiciones tremendamente difíciles y han salido adelante de la nada. En muchas ocasiones los israelitas o los judíos han sido desterrados, sacados completamente del lugar donde vivían y despojados de sus propiedades y de sus bienes. Si tenían tierras, si tenían propiedades, todo lo perdían porque eran despojados. Se iban únicamente con la ropa que llevaban en su cuerpo. Sin embargo, el pueblo de Israel está probado en el mundo entero que a donde quiera que vayan y de la manera que lleguen, han salido adelante y nuevamente han prosperado y han enriquecido, porque la promesa de bendición de Dios sigue siendo realidad en la vida de ellos. Y han salido de guerras, han salido de destierros, han salido incluso de un holocausto en donde miles, millones de judíos fueron muertos por odio racial contra ellos y en cierta forma también por odio político religioso. Pero vemos nosotros cómo el pueblo de Israel ha prosperado hasta el día de hoy. Nosotros vemos el día de hoy, ninguna otra nación, escuche bien, ninguna otra nación, sus vecinos de alrededor los odian tanto como odian los vecinos del pueblo de Israel. Usted puede ver el mapa de Estados Unidos, el mapa de México, el mapa de cualquier otro país, y sus vecinos son amigos. Sin embargo, todos los vecinos del pueblo de Israel son enemigos y están al acecho y viendo qué les hace. Y nosotros somos testigos en las noticias del odio que se tiene hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha prosperado, el pueblo de Israel ha sido bendecido, el pueblo de Israel ha salido adelante porque es un pueblo de promesa. Pero hay algo que es importante que nosotros debemos saber, que nosotros somos los herederos de la bendición del pueblo de Dios. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios y por lo tanto las promesas que le fueron hechas a Israel son una realidad para nosotros también.
Dios le profetizó al pueblo de Israel que se iba a extender. Y esta profecía se refería a que Israel iba a crecer en el sentido de que se iba a hacer más grande y se iba a extender a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios, que sería extendido por la obra preciosa de Jesucristo y que llegaría a ser un solo pueblo. El día de hoy el pueblo de Dios es uno solo, judíos que aman a Dios y han recibido a Jesucristo en su corazón, y todos nosotros de todo el mundo llamados gentiles que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Esta profecía de extensión está contenida en Isaías capítulo 54 versículos 2 y 3 y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Habla del crecimiento del pueblo de Dios a través de Jesucristo, un pueblo que se ha extendido. Pero no se nos olvide que las promesas originales que le fueron hechas al pueblo de Israel son ahora para nosotros, y que nosotros tenemos que aprender a creerlas, a hacerlas nuestras, a trabajar por ellas para ver la prosperidad que Dios nos ha prometido. Dios nos confirma a través del apóstol Pablo que el pueblo de Dios no es el que es descendiente de sangre de los israelitas, o como ellos dicen, hijos de Abraham. Hasta el día de hoy ellos se jactan de que son hijos de Abraham, y por eso el apóstol Pablo nos aclara en Romanos capítulo 9 versículos 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros somos hijos según la promesa. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, un pueblo llamado a ser bendecido y a ser de bendición. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos y hacernos a la idea de que Dios nos ha sacado del mundo, no solo para limpiarnos por dentro, para hacernos nuevas criaturas, sino para bendecirnos, para mostrarnos su amor y su misericordia, que Él está pendiente de nosotros. Lo único es que la diferencia entre la prosperidad material o económica que tienen algunas personas sin conocer a Jesucristo, lo tienen porque lo heredaron, lo tienen por habilidades personales, lo tienen porque tienen capacidad de hacer negocios, tienen capacidad de manejar el dinero, de administrarlo y hacerlo producir, pero no tienen la bendición de Dios. Esa prosperidad es engañosa, esa prosperidad es temporal, pero la prosperidad del cristiano es que la bendición de Dios nos acompañará todos los días de nuestra vida, y que Dios quiere que nosotros salgamos de una condición inicial, quizá de pobreza, quizá de una condición conformista, a una condición de bendición, a una condición de prosperidad, porque el pueblo de Dios está llamado a ser bendecido y prosperado. Entonces lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es haciendo nuestras las promesas de prosperidad. Haciendo nuestras las promesas de prosperidad. Yo no sé si algunos de ustedes se imaginaban lo que ahora tienen hace unos años o antes de que conocieran a Cristo. Pero yo he estado en casas de algunos hermanos en esta iglesia, en donde se ve que Dios los ha bendecido, se ve que Dios los ha prosperado, se ve que la mano de Dios ha estado, y uno dice: Dios mío, estos viven muy bien. Estos viven muy bien, están bendecidos, y uno dice: gloria a Dios. Hace algunas semanas yo me gozaba de una manera especial, porque fui un hermano que lo sacaron de su casa porque están sacando gente con la excusa de que van
van a remodelar, pero lo que quieren en realidad es subirle a la renta, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han vivido esto. Y lo sacaron y el hermano pues no sabía dónde iba a ir. Sin embargo, un día me llamó y me dijo: pastor, quiero que venga a conocer dónde vivo ahora. Y me llevó y fuimos. Y cuando llegamos con mi esposa le dije: mira, esta no ha de ser la casa porque está demasiado grande. Esta ha de ser un condominio. Hay que preguntar en qué número vive, porque era un portonón y era una entradona grandísima. Y entonces de repente se abrió el portón eléctrico y entramos. Una casona, un terrenón, tenía hasta para poner árboles, para poner hortalizas, todo el terreno que se podía desear, y parqueos, y una casa por aquí y luego la casa principal por allá. Aquí vivimos ahora, aquí nos rentaron. Y yo me gocé. Yo alabé el nombre, me sentí feliz porque digo: Señor, este es el cumplimiento de tu promesa. Los que son fieles son bendecidos. Hay una hermana aquí en la iglesia que me dijo que estaba preocupada porque la iban a sacar también, creo que de esa misma área, la iban a sacar de su casa. Y yo le dije: ¿sabe qué, hermana? Es que Dios la va a llevar a una casa mejor. Dios la va a llevar a una casa mejor. Y así es. Y lo hemos visto en muchos de ustedes, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha prosperado, cómo Dios les ha concedido las peticiones de su corazón, porque han sido obedientes, porque Dios recompensa la obediencia. No nos olvidemos que la bendición y la prosperidad en el creyente está estrictamente condicionada a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad. Por lo tanto, si estamos fieles, si le servimos a Dios, vamos a ser bendecidos materialmente. Estoy hablando, haciendo énfasis en esta mañana, porque siempre hago énfasis en los aspectos espirituales. Pero Dios puso en mi corazón hacer énfasis el día de hoy en la bendición material, porque el pueblo de Dios está llamado a bendecir. Lo tenemos que creer, lo tenemos que recibir y lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que hacer nuestras las promesas que Dios nos hace. Nosotros ahora somos legítimos herederos de las bendiciones de Dios. Somos el pueblo de Dios, y esa prosperidad que Dios le ha dado al pueblo de Israel está a nuestra disposición también, si nosotros somos fieles y si nosotros le creemos a Dios. Está en nosotros vivir en obediencia, creer en sus promesas de prosperidad y hacernos a la idea de que vamos a estar en una mejor condición económica, en una mejor condición material, que vamos a vivir en mejores condiciones, porque venimos, perdone que lo diga, pero venimos de una cultura de pobreza, venimos de una cultura de lamentos, venimos de una cultura de quejas, venimos de una cultura donde fuimos oprimidos. Venimos de una cultura donde nos quitaron, nos robaron, qué sé yo. Y traemos esa mentalidad de pobrecitos nosotros, de que yo soy pobre, que nadie me quiere, de que estoy así porque ni modo. No nos hacemos a la idea de que desde que recibimos a Cristo somos nuevas criaturas. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos que pensar que la bendición de Dios incluye también lo material. Dios está llamado a prosperarnos, a bendecirnos. Y Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros si nosotros nos disponemos a recibir la bendición de Dios. Porque las promesas de Dios no se cumplen si nosotros no las hacemos nuestras, si no trabajamos para que por fe Dios nos cumpla sus promesas. Como hijos de Dios, no podemos olvidar que sin obediencia no hay prosperidad. Sin fidelidad nosotros no podemos demandar las promesas de Dios. Quienes han sido fieles han visto la fidelidad de Dios. Quienes han sido generosos han visto que Dios ha sido generoso con ellos. Por eso los cristianos debemos cumplir lo que le hemos prometido a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas que no hemos cumplido? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesa, quizá pro templo, quizá misionero, y no lo hemos cumplido?
A Dios hay que cumplirle las promesas. Hay que ser fiel con Dios y Dios se va a desbordar. Porque eso es lo que Dios quiere. Y las promesas de Dios son tremendas porque son ilimitadas cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 11. Dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dios no nos pide más allá de lo que tenemos, pero lo que le hemos prometido a Dios tenemos que cumplirlo. Dios nos ha bendecido, Dios nos quiere bendecir, pero Dios no puede ir en contra de sí mismo, no puede ir en contra de sus principios que Él estableció. Y Él ha establecido, como dice el pasaje en el libro de Proverbios, dice que honremos a Jehová con todos nuestros bienes y Él nos bendecirá en abundancia. Ese pasaje de Proverbios 3:9 que dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Dios hablándole a su pueblo. Algunos de nosotros dirán: ¿qué bienes si yo no tengo nada? Bueno, no tienes nada porque no te has atrevido a creerle a Dios. Dios quiere que tengas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte lo que no has tenido. Si tu prioridad es serle fiel a Dios, lo demás Él te lo va a dar. Y te va a bendecir. Y te va a llenar de satisfacción. Porque Él quiere bendecirte. Es algo propio en la naturaleza de Dios. Bendecir a aquellos que le son fieles. Lo importante es que cada uno de nosotros tiene en sus manos promesas de prosperidad de parte de Dios. Y está en nosotros apropiarnos de esas promesas. Las promesas no llegan automáticamente, llegan si somos obedientes y si nos esforzamos para ver cumplidas esas promesas en nuestras vidas, porque también tenemos que esforzarnos, también tenemos que trabajar. El creyente no debe creer que porque es creyente y porque medio se porta bien, va a tener los brazos cruzados y le va a llegar el trabajo y le va a llegar el negocio y le va a llegar la oportunidad. No, si no te esfuerzas no va a pasar nada. Tienes que esforzarte, tienes que hacer lo que la palabra dice, poner lo que a ti te corresponde. Tienes que cultivar en tu mente que vas a prosperar. Tienes que desear en tu corazón sanamente que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un carro decente. Porque, perdonen que se lo diga, pero venimos de una cultura en donde nos conformamos con las cosas viejas que tenemos, o con el desorden que tenemos, o con las cosas sin valor que tenemos. Venimos quizá de una casa desordenada, donde todo es un relajo. Estamos tan acostumbrados al desorden que creemos que es normal. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra casita que dejamos en Guatemala, gracias a Dios la rentamos, pero ahora se fue el que la rentaba y la dejó toda un relajo. La dejó todo tirado, todo desordenado. Entonces le dijimos que por favor mandara a alguien a limpiar. Y mandó a alguien a limpiar la casa. Y la limpió y le dijimos al encargado, le dijimos: ¿cómo está la casa? Y él dijo: está bien. La dejaron bien. Pero luego llamamos a otro jardinero que también nos ayuda y le preguntamos: ¿cómo está la casa? Está sucia y desordenada. La misma casa. Uno dijo que estaba bien y otro dijo que estaba sucia y desordenada. Depende cómo nosotros. Si yo vivo entre la suciedad y me presentan algo sucio, está bien. ¿Me explico? Pero si yo aspiro a algo limpio, ordenado, entonces eso va a estar sucio, ¿verdad? Entonces viene mi esposa y le dice al encargado, le dice: ¿sabes qué? No me digas que está bien, mándame un video. Entonces le manda el video y le dice: no, eso no está bien. Vamos a tener que pagar a alguien más para que haga otra limpieza, porque si la queremos rentar tiene que estar presentable, tiene que estar bonita, tiene que estar limpia. ¿Aló? Pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿A qué es lo que estoy acostumbrado? Si estoy acostumbrado a andar en un carro de aquellos que caminan cada 2 días y a los 3 hay que llevarlo al mecánico, de aquellos carros que se les anda cayendo
que les anda cayendo el bumper, de aquellos carros viejos que son más ruidos son más los ruidos de la carrocería que la del motor. Pues estamos acostumbrados a la pobreza, a la suciedad, al desorden. Dios quiere algo mejor para ti. Yo he hablado con hermanos cuando estaba en mi país, le decía, hermano, cámbiese su carro ya. Es que hasta como hijos de Dios da pena ver a alguien que anda en una condición que no es digna de un hijo de Dios. No se trata de vanidades. Ustedes me conocen, no se trata de vanidades. Se trata de que debemos tener una vida digna, que debemos vivir de la mejor manera posible. Decía mi padre, el creyente cuando acepta su vida cambia. Tiene que vestirse mejor. Aló. La mujer tiene que arreglarse mejor. Aló. Ponerse bonita, ponerse hermosa, vestirse bien. ¿Por qué? Porque es nueva criatura, es hija de Dios. Primero cambió por dentro, pero también tiene que cambiar por fuera. Mi padre decía, el creyente tiene que cambiar hasta la manera de caminar, ¿verdad? Es que antes, no, ahora, cuidadito, ¿verdad? Porque es un hijo de Dios. Tenemos que mejorar, aspirar, mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Lo importante es saber que somos hijos de Dios y que Dios es el que quiere que mejores. Dios es el que quiere que prosperes y Él te quiere prosperar. Claro, Él quiere que primero pongas tu corazón en Él y Él te concederá todo lo demás que necesitas. Pero depende de nuestra disposición. El pueblo de Dios está destinado a hacer cosas grandes, cosas diferentes. Para eso nos apartó Dios del mundo. Pero para ello tenemos que obedecer y tenemos que disponernos para buscar la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Es algo, cuando uno lee las promesas de Dios, debe analizarlas y debe decir, esto es para mí. ¿Estaré yo incluido aquí? Mire lo que dice Salmos 1 del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Repita conmigo. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará, espiritual o material. Su trabajo. El creyente tiene que ser el mejor trabajador. Porque el problema muchas veces, como venimos de una cultura quejista y venimos de una cultura inconforme, y nos juntamos con gente inconforme y trabajadores que no trabajan bien porque no les pagan bien, trabajadores que no hacen bien las cosas, quejistas, que viven hablando mal del patrón y de los supervisores y que hacen mal trabajo, y entonces vienes tú y vas a limpiar la casa y de la misma manera. No vas a prosperar. Si trabajas así, no vas a prosperar. Tienes que limpiar bien, tienes que sacarle brillo, tienes que demostrar que eres hijo de Dios, que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, debes mejorar en todos los aspectos de tu vida. La prosperidad es integral. No vas a mejorar en un aspecto y en el otro quedarte atrasado. Tienes que mejorar en todos los aspectos de tu vida, porque la prosperidad que Dios tiene para tu vida es completa. En segundo lugar, nuestro potencial de prosperidad. La mayoría de creyentes no tenemos plena conciencia de lo que significa la prosperidad que Dios nos promete en la Biblia. Si bien es cierto, nosotros, como he dicho, enfatizamos la prosperidad espiritual porque es lo más importante. La prosperidad espiritual es la que va a prevalecer aún después de la muerte. Pero la prosperidad material va acompañada a la prosperidad espiritual. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere que seas, que pases a ser un mejor trabajador. Porque si eres un mejor trabajador, si tú, escucha bien, si tú eres empleado, limpias una casa o trabajas en una fábrica y haces algo para algún patrón, tú tienes que trabajar como que si tú fueras el dueño de ese negocio, el dueño de esa casa. ¿Aló? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario y me tocó limpiar. Yo limpiaba salones de clases y limpiaba baños. Y yo agarraba el piso y le daba, porque era un piso viejo. Y le da. Y llega el supervisor y me dice: no le hagas tan duro. No le hagas, déjalo así. Yo dije: no, nosotros los creyentes no tenemos que ser conformistas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que aspirar a hacer lo mejor. Porque el día de mañana podemos llegar a ser dueños de un negocio. Si nosotros lo podemos hacer como que si fuera nuestro. El día de mañana nuestra casa que vamos a estar limpiando no va a ser la del dueño, la de otro, sino va a ser nuestra propia casa. Y desde un principio debemos aspirar lo mejor, hacer a un lado el desorden y el relajo que tenemos. Eso es extra. Me salió. Pero es importante, hermanos. Como les decía, de esos carros viejos. En la mañana averigüé que tanto en Salvador, en Guatemala, en México, en otro lado le dicen carcacha al carro viejo, ¿verdad? Ahí andan con su carcacha. Y una vez le dije yo a un hermano: hermano, siquiera lávela. Un día me subí a un carrote, y no hallaba ni dónde poner los pies de lo sucio que estaba y del montón de chunches que había en el carro. ¿Sí saben qué es chunche, verdad? Un montón de cosas, chunches. Y le digo: mira, hasta dinero ahí tirado en el suelo. Mira, junta todas esas monedas y con eso lava el carro. Estamos tan acostumbrados a lo corriente, a lo sucio, a lo desordenado, que para nosotros la limpieza, lo bonito, lo estético, eso es para otros. Déjeme decirle, usted es hijo de Dios y Dios quiere lo mejor para su vida. Si vas a aspirar a tener un mejor carro, pues ponte las pilas, porque lo vas a tener que limpiar mejor. Si vas a aspirar a una mejor casa, ponte las pilas, porque las casas también se limpian. ¿Aló? ¿Aló? Ahora, si no lavan ni los trastes en tu casa, ya les conté yo, ¿verdad? Que mi esposa no puede llegar a una casa donde hay desorden de trastos porque se pone a lavarlos. Porque cuando tú tienes una cultura de desorden, te va a parecer normal. Pero cuando quieres mejorar, te esfuerzas para ver mejor las cosas. Dios quiere mejorarnos. Y yo lo he visto en esta iglesia. ¿Cuántas familias Dios ha prosperado? De cómo vinieron a cómo están ahora. De cómo vivían en las primeras casas donde vivían. ¿Y dónde viven ahora? Yo glorifico a Dios. Yo me gozo cuando Dios te prospera. Porque veo la palabra cumplida. Porque veo tu obediencia rindiendo beneficio y ejemplo y testimonio para tus hijos. ¿Tú quieres que tus hijos mejoren? Sí, yo por mis hijos. Bueno, pues mejora tú para darle buen ejemplo a tus hijos. Tú quieres que tus hijos mejoren, pero tú sigues igual. Si tú quieres que tus hijos mejoren, mejora tú. ¿Aló? No, aquí ya entramos a otro nivel. Pero es cierto, queremos lo mejor. Es que yo por mis hijos, no. Dios te quiere bendecir a ti y a tus hijos de cola o de pilón, pues, sí, para que me entiendan. Dios te quiere bendecir a ti y a tus hijos. Muchas veces no nos damos cuenta
de que hay una conexión estrecha entre lo espiritual y lo material. Juan nos explica en 3 Juan capítulo 1 versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, así como prosperas espiritualmente, también quiero que prosperes físicamente, materialmente. Es una bendición completa la que Dios quiere para nuestras vidas. Y debemos, mire hermano, a veces el concepto de humildad que tienen los cristianos es desorden, pobreza, dejadez. No, la humildad no tiene nada que ver con eso. Yo he conocido casas humildes y pulcras, limpias y ordenadas. Es en el corazón donde están los buenos hábitos, donde se cultivan los buenos deseos, el deseo de salir adelante. Cada persona que anhela cosas buenas y cultiva en su corazón y en su mente hacer cosas buenas, va a llegar a hacer cosas buenas. Aquel que anhela en su corazón cosas grandes y cultiva en su corazón la idea de hacer cosas grandes, va a llegar a hacer cosas grandes. Dios da al pueblo de Israel una promesa de prosperidad. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. O sea, Dios pone la disposición, el deseo en nosotros para que salgamos adelante. Pero también Él pone el deseo de llevarlo a cabo. Debemos pedirle a Dios que nos permita. Si quieres hacer un negocio, pues deja de pensarlo, empieza a hacer el negocio. Porque el creyente tiene miedo de entrarle a un negocio. No tengas miedo, hazlo en el nombre del Señor, porque la Biblia dice: todo lo que te viniere a las manos, hazlo. Y el Hijo de Dios tiene la bendición de Dios, porque Él te va a dar sabiduría, dónde meterte, dónde no meterte, a dónde pedir consejo, dónde no pedir consejo. Esa es la diferencia entre el Hijo de Dios. El que no conoce a Dios, ese se deja ir, pero el Hijo de Dios sabe por dónde caminar, sabe buscar la dirección de Dios. Debemos poner en práctica la fe, porque la vida del creyente es por fe. Y aún las cosas materiales que hacemos, las hacemos por fe, esperando ver la mano de Dios. A veces Dios nos quiere bendecir y nosotros estamos todavía pensando en la condición en que estamos y no empezamos a acariciar la bendición de Dios. Yo les he contado a ustedes que tenía un amigo que le dieron un puesto muy importante, pero muy importante, y él necesitaba una persona que fuera su asistente, pero también de mucha importancia. Y como yo lo conocía, yo me acerqué a él y le dije: ¿ya tienes a la persona que te va a ayudar? Y se me quedó viendo y me dijo: sí, me dijo, la estoy viendo. Era yo pensando en otro, y la bendición era para mí. Dios te quiere bendecir, no pienses en otro. Es que el otro porque tiene dinero, es que el otro, no. Dios te quiere bendecir a ti, te quiere levantar. Lo que ha hecho por otros lo puede hacer por ti. Tú tienes que aspirar, tú tienes que desear. Tú eres hijo de Dios. Dios te quiere dar un buen trabajo. Sé fiel en el trabajo. No seas respondón, no seas malcriado. Sé cumplido, porque entonces se van a fijar en ti y te van a bendecir. Pero si tú no eres así, no vas a durar en los trabajos. No vas a durar en los trabajos. Y el cristiano que no dura en los trabajos no es buen ejemplo, es mal testimonio. Tienes que aguantarte a veces hasta las injusticias, pero en su momento Dios te levantará, porque Él es nuestro escudo y la gloria que levanta nuestra cabeza. Busquemos de Él la recompensa y no de los hombres. Seámosle fieles a Dios y Dios va a bendecir nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos. Dios le dice a Josué en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Quiere decir que hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué estamos haciendo
nosotros. No, yo estoy bien como estoy. Ay, ya estoy, ya me acostumbré, ya me hice. No, 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 no. Dios quiere algo mejor para tu vida. Dios quiere algo mejor para tu vida. En tercer lugar, destinados a hacer cosas grandes. Hemos sido sacados del mundo donde éramos considerados inútiles, donde muchas veces no nos tomaban en cuenta. Ahora somos hijos de Dios, donde Dios nos ha rescatado, nos ha dado un lugar para que nosotros pensemos en grande, para que nosotros vayamos más allá de la condición en que estamos. Dios quiere bendecirnos. Si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios y si nos esforzamos en obediencia, la mano poderosa de Dios estará con nosotros. ¿Cuántas veces yo he hecho cosas que he dicho, bueno, Señor, tengo que averiguar si esto es tu voluntad, si no es tu voluntad? Y está uno ahí se queda muchas veces. ¿Será que sí, que será que no? Y termina con que no. ¿Pero por qué? Porque no entendemos que si tú eres un buen cristiano y si tú eres fiel, dale, éntrale, hazlo, porque tú eres fiel, porque tú honras a Dios, porque tú amas a Dios. Hasta que yo he parado, ¿sabe qué? Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo lo voy a hacer, porque la Biblia dice, lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. Si eres hijo de Dios, lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien. Dios va a estar contigo y Dios te va a prosperar. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que saber que Dios nos tiene destinados para cosas grandes. Fíjese que la historia de David, si ustedes se acuerdan, esa etapa donde David fue perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David. Y hubo el momento donde Saúl se encontró en la cueva donde estaba David sin saberlo. Y David pudo matarlo, pero David, temeroso de Dios, dijo, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Y no lo tocó. Y después le habló a Saúl y le dijo, mira, el pedazo de tu manto que corté con la espada, pero no lo hice porque tú eres el ungido de Dios. Saúl quedó sorprendido de ver la actitud de David y le dijo en 1 Samuel 26:25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl entendió que David estaba destinado para cosas grandes y lo dejó, no lo volvió a perseguir. Tú estás destinado para cosas grandes. Tú estás destinado para hacer algo mejor de lo que estás haciendo. No te conformes si no estás en una buena condición. Dios quiere una mejor condición para tu vida. Dios no quiere que vivas en deudas. Dios no quiere que vivas endeudado. El pasaje que leímos al principio dice que tú prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado. Piénselo y dígale, Señor, yo quiero cumplir. No vuelvo a pedir, porque hay hermanos que cualquier cosita, ay, le voy a prestar a mi amiguito y pum, teléfono. Préstame dinero, necesito para comprarle la comida del perro. Para cualquier cosita andan pidiendo dinero prestado. Cuando yo leí ese pasaje y lo entendí, dije, no vuelvo a pedir dinero prestado. Y hasta el día de hoy lo he cumplido. Los únicos préstamos que he hecho ha sido cuando compramos una casa, que obviamente no la podía pagar al contado, y los carros, que no los podía comprar al contado, pero se pagaron. Nuestros carros están pagados, nosotros no debemos nada. Eso es una bendición, ¿no cree? ¿No cree que es una bendición? No tener deudas, tener paz, poder dormir. Ay, es que yo no puedo, hermano. Es que viera que estoy bien endeudado. Ni modo, que te fascinan las tarjetas de crédito y te endeudas más de la cuenta y pagas el mínimo. Peor te va si pagas el mínimo, porque más te endeudas. Yo sé que los amenes iban a bajar ahorita, pero tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que tener sabiduría para vivir, buena administración de nuestras finanzas, fidelidad a Dios, y la bendición viene.
Yo hay cosas como pastor que no las puedo contar porque me malinterpretarían. Hay muchos que no entienden. Pero déjeme decirle una cosa. Dios nos ha bendecido y nos ha dado cosas que nosotros ni nos imaginábamos, porque Dios es fiel. Y yo sé que es producto de nuestra obediencia. Y los que son obedientes lo saben. Saben que han recibido la bendición de Dios porque han sido obedientes, porque han sabido cumplirle a Dios, porque han sabido ser fieles a Dios. Cuando uno mira a un cristiano obediente a Dios, firme en su comunión, uno sabe que está viendo un cristiano que va a prosperar, que Dios lo va a prosperar porque es fiel en su relación con Dios y porque en todo lo que hace, como dice la palabra, cuenta con la bendición de Dios. David llegó a hacer cosas grandes. David llegó a ser uno de los reyes más poderosos de la tierra. David llegó a tener riquezas personales. Y lo dice porque él sabe que es bendición de Dios. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Además de esto, dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, en la cajita fuerte de mi casa, en mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y no está hablando de un collarcito de plata que tiene ahí guardado, no. Dice 3,000 talentos de oro de Ofir, o sea, no cualquier oro pues, el más fino, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Yo doy el ejemplo, dice David, ya di de mi tesoro personal. Se quemó porque tenía plata, tenía oro. ¿Por qué? Porque David fue obediente. Ahora, ¿quién era David? ¿Quién era David? Era un jovencito al que nadie le hacía caso. Era el último de 8 hijos al que mandaban a cuidar las ovejas. Y cuidar las ovejas era de los oficios menos apreciados que habían. Lo tenían de menos. Cuando llegó Samuel a buscar al futuro rey de Israel, le dijo a Isaí, de tus hijos va a ser nombrado el rey. Sacó a todos los hijos y Dios le dijo, no es este, no es este, no es este. Y entonces le dice Samuel a Isaí, ¿tienes otro hijo? Aquel. Pero ese, como dicen los salvadoreños, ese es hipote. O en Guatemala ese patojo. O en algunos lugares de México ese muchacho. Ese no es. Ese era el más mínimo, el menor, el menos importante, el que tenía el peor oficio, el que no tenía dinero. Llegó a ser el rey, lleno de oro y de plata. Dios te quiere, no importa de dónde vengas y no importa lo que los demás digan. Dios te quiere bendecir porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. No pienses en poquito, piensa en grande. Pero hazlo en el nombre del Señor. Piensa en que Dios te puede sacar de la condición en que estás si eres fiel. Pero recuérdate, tienes que ser fiel. Hace algunos años vino un hermano conmigo. Mi uno pastor me dijo, necesito que la iglesia me ayude para pagar la renta. Y yo me quedé callado. Le dije, si nosotros pagáramos rentas, aquí harían cola todos los días para que pagáramos renta. No podemos, le digo. Pero hay una cosa que sí le puedo decir. Usted no diezma, ¿verdad? Usted no es fiel en sus diezmos. No, me dijo. Bueno, mientras no diezme, mientras no le sea fiel a Dios, seguirá con sus problemas de deudas y con sus problemas de renta. Pero pruebe a Dios. Empiece a serle fiel en lo mínimo. Empiece, le dije. Y se fue, sin nada, porque no le di. No podía.
Pero como a los 3, 4 meses regresó y me dije, sonriendo, pastor, tenía razón. Ahora que estoy diezmando no he tenido ningún problema. Dios te quiere bendecir, pero tienes que ser fiel. No esperes la bendición de Dios si tú no estás a altura de la fidelidad que Dios espera de tu vida. Si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios y si nos esforzamos en obediencia, Dios va a respaldar todo lo que hagamos. Dios te va a bendecir. Ahí donde estás, te van a subir en tu trabajo, o vas a encontrar un mejor trabajo, o te vas a preparar ahí para ir a otro lugar en una mejor posición. Pero sé buen trabajador, sé el mejor trabajador, sé aquel que cuando llega un cliente y digan, oh, yo quiero que fulano me atienda. O que cuando llegue el propietario de la casa diga, ¿quién limpió aquí? ¿Quién limpió aquí? ¿Por qué? Porque ahora sí está limpio. Aló. Tienes que dar lo mejor, porque eso es lo que Dios espera. Dios no va a bendecir a alguien que no se va a esforzar por hacer lo mejor. No todos los que prosperan económicamente tienen la bendición de Dios. Ya lo hemos dicho. Cualquiera puede, que es inteligente, que tiene recursos o que tiene conectes, puede lograr hacer algo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando la bendición y la prosperidad vienen de Dios. Pero los creyentes tenemos que cobijar la idea en nuestros corazones. Cuando Dios se dispuso a bendecir al pueblo de Israel, primero los preparó. Y les dijo en Isaías 54 del 1 al 3, les dijo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que hemos dicho, que la bendición que venía para el pueblo de Israel, pero Dios los preparó de antemano para que primero ensancharan su corazón, primero alargaran su vista. Deja de ver hacia abajo, empieza a ver hacia arriba. Deja de ver dónde estás, empieza a ver dónde vas a estar. Amén. Tienes que creerle al Señor y tienes que tener una mentalidad de bendecido, de prosperado. ¿Por qué? Porque Él es fiel a Dios. En tu corazón Dios sabe que no buscas la riqueza ni buscas vanidades, sino que buscas agradar a Dios. Y Dios en su misericordia te va a honrar, te va a bendecir y te va a prosperar. El pueblo tenía que hacerse a la idea de que tenían que movilizarse, tenían que hacer algo, no podían quedarse con brazos cruzados, tenían que dar los primeros pasos para que Dios los bendijera. Dice Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere, Dios sabe que tienes deseos materiales, Dios sabe que tienes anhelos y Él te los quiere satisfacer. Dios te quiere bendecir. Dios ha prosperado a esta iglesia. Nosotros éramos una iglesia que nos reuníamos en un lugar prestado, donde nos prestaban o nos rentaban de mala gana, nos humillaban y nos teníamos que, los hermanos que tienen tiempo de estar aquí lo saben, si usted es nuevo y no lo sabe, teníamos que entrar las sillas para el culto y sacar las sillas después del culto, y sillas pesadas y feas, y teníamos que limpiar después del servicio. Y teníamos que pedir permiso para hacer una actividad extra, porque si no, no nos dejaban hacer nada. Y si nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues así estamos, gracias a Dios que nos podemos reunir, pero no. Dios puso en nuestro corazón que nos quería dar nuestro propio templo, donde no tuviéramos que pasar por las penas que pasábamos. Y Dios nos lo dio. Y Dios nos bendijo y nos trajo a la ciudad más cara de
California. ¿Usted sabía que Irvine es la ciudad más cara de California? La primera iglesia Asambleas de Dios en la ciudad de Irvine, California, porque le creímos a Dios. Y Dios nos bendijo, pero también antes fuimos obedientes y fuimos fieles. Cuando a mí me preguntan cómo hicieron ese templo, yo le dije, ¿sabe qué? Le voy a contar. Cuando nosotros rentábamos, no teníamos templo propio, nosotros construimos un templo, 2 templos en México. Uno en Puebla y el otro en Tetela del Volcán. Y Dios nos bendijo porque fuimos fieles. No se te olvide de serle fiel a Dios. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar de tal manera que como él, yo hay cosas, hermanos, una vez una hermana de mi esposa, y no que son pastores, pues, y andan por Japón, andan por ¿cómo se llama? Australia. Como quien dice, estos tienen dinero. No, no tenemos dinero. Simple y sencillamente son bendiciones de Dios. Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Hemos ido a lugares que hasta Nepal fuimos. Nepal no nos gustó, pero también fuimos ahí. Pero vimos otras cosas que Dios nos quería mostrar. Pero Dios ha bendecido a muchos hermanos en la iglesia y Dios quiere bendecir. Si tú todavía estás en una condición donde no te estás bien, Dios quiere que estés mejor. Has oído palabra en esta hora, ponla en práctica y Dios te va a bendecir. Amén. Pongámonos de pie.